Buen día, sean bienvenidos a Venezuela Empresarial, el espacio dedicado al acontecer corporativo, económico e institucional del país. Quien les habla, Mari Menuto, en la producción de Francis Mota. Antes de comenzar con este acostumbrado resumen de noticias, los vamos a invitar desde ahora a que ingresen al portal web www.venezuelaempresarial.com.be y también a que nos sigan en Twitter, @BE_Piso_Empresarial. Estamos muy contentos porque vamos a estar inaugurando esta primera edición por Onda 100.9, la superestación del programa Venezuela Empresarial, un espacio dedicado a la información de las empresas, de los comercios, del emprendimiento, de los profesionales, de todos los temas que puedan interesar en estos momentos a la economía y a la productividad del país. Vamos a arrancar nuestra emisión de hoy con noticias que han sido de interés en esta semana y que pueden ser seguramente muy noticiosas a lo largo de la próxima semana. Tenemos para entrar en ese bloque de noticias que FEBELIF fijó posición ante detención de su director general. De esta manera, ellos hacen un llamado a la unidad gremial del sector licorero ante la crítica situación por la que atraviesan, debido a la posible desaparición del mercado de dos de los productos que representan en promedio el 75% de las ventas, que son la cerveza y la malta. Entre otras noticias, también tenemos que inventarios para producir atún, harina de trigo y arroz alcanzan únicamente hasta agosto. Representantes gremiales y sindicales alertaron que los retrasos en la asignación de las divisas para comprar insumos aumentará el desabastecimiento. Datos de Conindustria reportan que la deuda que mantiene el gobierno con el sector privado está entre los 9 millardos y 10 millardos de dólares, 2/3 de las reservas internacionales del país. Imagínense usted esa cifra. Por otra parte, tenemos que Ford confirma la continuidad de sus operaciones en Venezuela. A través de un comunicado oficial, la empresa automotriz ratificó su compromiso con sus colaboradores de continuar trabajando al máximo de su capacidad operativa, según por supuesto la disponibilidad que tengan de materia prima para poder hacerlo. De esta forma ellos garantizan la producción de vehículos y atender en la medida de sus posibilidades al mercado nacional. También manifiestan el deseo de mantener la cantidad estimada de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos. También tenemos entre las noticias que Procter & Gamble de Venezuela refuerza su compromiso con el país. La compañía anunció la decisión de fijar la tasa de cambio de su contabilidad interna en las operaciones de su filial en Venezuela, utilizando como referencia el valor de cotización del sistema marginal de divisas CIMADI. También entre las noticias tenemos que Bodegas Pomar oferta sus planes de visita a la vendimia agosto 2015. Bodegas Pomar está abriendo sus inscripciones para los interesados en asistir a la vendimia del periodo julio-agosto 2015. Para este año, ellos ofertan 3 planes de visita entre los días 23 de julio y el próximo 22 de agosto. Todos esos planes son exclusivos para mayores de edad, por supuesto, y los cupos son limitados. Así que las personas que estén interesadas tienen que ponerse en contacto de manera inmediata con esta gente de Bodegas Pomar. Gold's Gym inaugura la Universidad del Fitness. La Universidad Gold's Gyms es el primer sitio de capacitación que va a estar destinado a certificar y profesionalizar a los instructores y entrenadores de todo el país. Esta está orientada a la preparación del personal con cultura y criterios de permanente actualización y superación. A partir de agosto de este año está disponible desde la página www.goldsgym.com.be. Una muy buena noticia para los que se dedican a esta área de la cultura física y del entrenamiento físico. También tenemos entre nuestras noticias que Ecoplagas abrió en Ciudad Guayana. Para la fecha ya existen 3 franquicias de Ecoplagas en Venezuela, destacando que en el desarrollo de la franquicia ya se cuenta con sede en Panamá, al tiempo que se proyecta expandirse en Colombia y Costa Rica. Un proyecto de emprendimiento muy interesante este de Ecoplagas en la materia de fumigación de espacios. De verdad que han sido muy asertivos en el crecimiento empresarial que han tenido en este emprendimiento. Tenemos también entre las noticias que Empresas Polar advierte que medida de ocupación de la Yaguara pone en riesgo a más de 2.000 empleos.
La actuación del Ministerio de Vivienda contra los centros de distribución de alimentos Polar y Pepsi-Cola de Venezuela afecta a los despachos hacia 19 municipios de la Gran Caracas, Vargas y Miranda. El director de Alimentos Polar, Manuel Felipe Larrazábal, informó que en estas instalaciones laboran 477 trabajadores de Pepsi-Cola Venezuela y 138 de Alimentos Polar. Esta medida de verdad es bastante grave, es una de las noticias que más han impactado a la opinión pública en el transcurso de esta semana. Tenemos también entre las noticias que Cámara de Caracas rechaza acciones que afectan el derecho de propiedad de los empresarios. Víctor Maldonado, que es el director ejecutivo de la Cámara de Caracas, consideró que es un error económico y político la medida de confiscación de los locales en Antímano donde operan centros de distribución de alimentos Polar, Cargill, Coca-Cola, Pepsi-Cola y Nestlé. Este está entre varios de los respaldos que se han suscitado en la semana ante esta medida, que fue toda una sorpresa para muchas de las personas que estaban siguiendo estos casos. Hoy, amigos, en el Venezuela Empresarial, en nuestra edición por Onda 100.9 de la Superestación, vamos a estar abriendo nuestro ciclo de programas con un tema interesantísimo. Vamos a hablar hoy sobre la inflación versus especulación, para abordar una problemática que cada vez se agudiza más en la economía venezolana y que se ha convertido en la principal preocupación de los venezolanos, junto, por supuesto, al desabastecimiento. Ya han transcurrido más de 6 meses desde la última vez que el Banco Central de Venezuela emitió las cifras oficiales de la inflación, la cual, como se recordará, cerró en el 2014, rondando el 70%. Lo que ha explicado el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, es que la inflación no se publica porque hay una inconsistencia metodológica con otra entidad gubernamental que también mide la inflación, que es el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, las perspectivas que se vislumbran según varios analistas para cuando finalice este año es que se registrará un alza de precios de más del 180%. Esto es algo que ya vivimos todos los venezolanos día a día, cada vez que hacemos compras, cada vez que nos toca adquirir productos, ya sea de la cesta básica o de cualquier otro rubro, pues sentimos en el bolsillo, sentimos cada vez que estamos gastando los niveles inflacionarios desmedidos que estamos atravesando en este momento. El gobierno nacional ha expresado que todo esto es producto de una inflación inducida a causa de la especulación. Por otro lado, analistas de varios sectores dicen que la inflación se debe principalmente a la creciente impresión de dinero no respaldado en reservas internacionales. Otro problema que realmente habría que analizar a fondo con los economistas. Además, este año fueron anunciadas modificaciones en el esquema cambiario al inaugurar un sistema de libre compra y venta de divisas regido por el mercado. En ese mercado, que como ustedes saben es el sistema marginal de divisas CIMADI, al inaugurarse la moneda estadounidense se cotizó en 174,46 céntimos. Así Venezuela se convirtió en el único país en el mundo no solamente con tasas múltiples de cambio, sino con una diferencia abismal entre todas y una devaluación encubierta de su moneda en torno al 96%. Una depreciación sumamente grave. Es por ello que hoy, en Venezuela Empresarial, vamos a estar hablando un poco de esto para aclarar las incertidumbres que puede haber en torno a este tema, y vamos a estar conversando con economistas de la talla de Darwin Alvarado y Jesús Cacique. Por la parte legal va a estar conversando con nosotros también el abogado Gustavo Nieto, para tener esas dos visiones, la visión de la economía y la visión legal de lo que tiene que ver con la inflación y la especulación. Vamos a ver si después de finalizado este programa aclaramos un poco las dudas y estamos un poco más claros acerca de lo que puede acontecer en Venezuela en materia inflacionaria y con este tema grave de la especulación. Con este abreboca nos vamos a una pausa, pero no sin antes recordarles que todas sus sugerencias, comentarios pueden hacerlos a través de nuestra cuenta en Twitter, @BE_Piso_Empresarial. Vamos a estar pendientes de todos sus comentarios para que podamos tener una buena interacción con ustedes y así poder estar conversando más a fondo acerca de nuestro tema de hoy. Ya volvemos.
Venezuela Empresarial, respaldando a las organizaciones con el poder de la información. Ya estamos de regreso con Venezuela Empresarial, con Mari Menuto, una venezolana con corazón corporativo. Amigos, ya estamos de regreso en Venezuela Empresarial. Nos acompaña el día de hoy el académico y especialista en economía Darwin Alvarado, quien es jefe del Departamento de Microeconomías Aplicadas de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo, muy conocido por todos ustedes. Y es que, como mencionamos en el bloque anterior, una de las problemáticas que más preocupa a los venezolanos es la constante subida de precios en todo el mercado nacional. Bienvenido, Darwin, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y dispuesto a responder a aquellas inquietudes pues en el tema. Y bueno, le estábamos diciendo a los oyentes que tenemos un tema bien importante hoy, que es el tema relacionado a la inflación y a la especulación. Queríamos consultar un poco, de acuerdo a tu experiencia y a tu conocimiento en la materia, ¿cómo crees que se mueve este proceso inflacionario en Venezuela? Mira, por primera vez en la historia económica del país, estamos asistiendo a un proceso inflacionario con unas características bien particulares. Y lo particular es que los estudios más concienzudos, los estudios con más detenimiento que se han hecho recientemente sobre la inflación en Venezuela, han determinado que esta inflación que nosotros estamos viviendo hoy día tiene como principal responsable la política monetaria que está aplicando el Banco Central de Venezuela. Fíjate que es una paradoja, porque cualquier banco central de cualquier lugar del mundo lo que hace es combatir la inflación, mantener la estabilidad de precios, mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, decir que es el Banco Central de Venezuela quien está propiciando la inflación es un hecho totalmente inédito. Uh-huh. ¿Y por qué es inédito? Porque la emisión de dinero inorgánico, la emisión de dinero sin ningún tipo de respaldo productivo, es decir, la decisión administrativa que la directiva del Banco Central de Venezuela está dándole a la Casa de la Moneda para que impriman billetes, es lo que precisamente está causando la inflación, porque la cantidad de bienes y servicios que hay en el país, que a toda vista se ve que es bastante restringida, casi que todo escasea en Venezuela, se vea superada por la cantidad de billetes que hay en circulación, es lo que hace que directamente existe una relación entre el dinero que está creando el Banco Central y la cantidad de bienes que hay en el mercado, bienes o servicios, y eso genera una altísima inflación. Hay mucho dinero en circulación, pocos bienes, y como consecuencia de eso, una inflación galopante que, como el Banco Central de Venezuela más nunca publicó información al respecto, muchos economistas, estudiosos y serios han estimado que en lo que va de año ya esa inflación supera más del 120%. Así es. Fíjate, Darwin, incluso comentábamos en el primer bloque que Venezuela es el único país en el mundo no solamente con tasas múltiples de cambio, sino además que hay una diferencia increíble entre esas tasas, ¿no? Y lo que tú dices es cierto, lo que se espera de una política económica en todo caso siempre es el control de la inflación y que la gente tenga protegido su poder adquisitivo, que el dinero que gana, que el dinero que pueda estar devengando le sirva para cubrir sus gastos, cubrir su canasta básica, y eso es algo que evidentemente en Venezuela no está ocurriendo. Y tú has definido muy bien esas causas de esa espiral inflacionaria
en cuanto a todo el tema que ha rondado esa política económica, esa política cambiaria, que ha afectado definitivamente a cada venezolano. Cada vez que la gente hace mercado, de verdad que es un tema abismal el problema que tiene para poder llevarse sus productos a casa. ¿Cuáles serían, Darwin, las decisiones que serían las más asertivas para frenar esa inflación? ¿Qué debería realmente ocurrir? Mira, hay varios hechos que se ubican en distintos ámbitos. Las instituciones del Estado tienen la posibilidad de administrar la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. Que de verdad esta política cambiaria se inscribe dentro de la monetaria, pero vamos a separarla en tres. Desde el punto de vista fiscal, si tú tienes un presupuesto donde los ingresos superan a los gastos, tienes que buscar mecanismos para que se equilibren esos ingresos y esos gastos. Eso es por definición en cualquier gobierno, de cualquier lugar del mundo. Entonces, si tú de antemano sabes que estás planificando, estás estimando más gastos que ingresos, entonces tú tienes que buscar unos mecanismos alternativos para incrementar los ingresos. Es el incremento en el precio del barril de petróleo. Eso no lo controla Venezuela, porque eso obedece a una dinámica internacional y por lo tanto por allí está negada por los momentos esa posibilidad. El Banco Central pueda recoger esa cantidad de dinero que está enviando al mercado para que no hagan presión sobre el sistema de precios. El mismo Banco Central está negando esa posibilidad, porque él es quien está enviando las mayores cantidades de dinero al mercado. Okay, eso desde el punto de vista monetario. Desde el punto de vista fiscal, regresando allí, ese incremento en los ingresos pudiera darse también a través de préstamos. Préstamos que se los pediría a los bancos internacionales o a través de la emisión de bonos. Pero con la inestabilidad que tenemos para poder ofrecer bonos en el mercado internacional en este momento, las tasas de rendimiento tendrían que ser tan altas para que los inversionistas decidan comprar los bonos de Venezuela y no los bonos de Colombia, ni de Chile, ni de Argentina, ni de Ecuador, ni de Bolivia, ni de Perú. ¿Okay? Países del área. Entonces, nuestros rendimientos tendrían que ser muy superiores a esos y por lo tanto estaríamos incurriendo en la contratación de una deuda muy costosa. Entonces eso también está negado en este momento porque nadie le tiene en este momento confianza al manejo en la política económica del país. Si lo vemos desde el punto de vista cambiario, casi que todos las acciones que se han venido tomando en los últimos meses obedecen al ámbito cambiario. La eliminación de Cadivi, la creación de Sencoex, la creación de tipos de cambios múltiples, y vemos con el correr del tiempo que esas medidas no han surtido efecto. Y no han surtido efecto porque precisamente no hay dólares que ofertar. Así es. Entonces, si no hay dólares que ofertar, cualquier cosa que tú hagas en ese sentido no va a funcionar. Entonces, hay que hacer cosas desde el punto de vista institucional, que se respeten las instituciones, que se respeten los poderes del Estado, o sea, que haya diversidad, que no estén en manos de un solo sector. Entonces, por allí comienza un poco el arreglo de esta economía. Entonces, vemos que este gobierno va a ser difícil que suelte ese control que tiene sobre el Poder Judicial, el control que tiene sobre el Banco Central, que debería ser autónomo, etcétera, ¿no? Entonces, primero hay que ir a un arreglo institucional de manera tal pues que eso forma parte de los remedios que necesita Venezuela para curar su economía. Independencia de poderes, entonces. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Darwin. Bueno, de verdad que esperamos que los oyentes, con esa explicación tan excelente que has dado, puedan entender un poco más de luces al respecto. Muchísimas gracias, Darwin. Bueno, amigos, muchas son las aristas sobre este tema. Y como vemos, pues bueno, la visión de Darwin Alvarado resume que quizás
con la independencia de poderes, con decisiones un poco más acertadas en materia cambiaria, podríamos estar viendo un poco más de luces acerca de las decisiones que pueda estar tomando el Ejecutivo Nacional para el control de este grave problema de la inflación. Y él, pues, por supuesto, lo explicó en 3 materias fundamentales, que es la política fiscal, la monetaria y la cambiaria. Bueno, vamos entonces a unos breves comerciales para seguir conversando acerca de este interesantísimo tema. Venezuela Empresarial, respaldando a las organizaciones con el poder de la información. Ya estamos de regreso con Venezuela Empresarial, con Mari Menuto, una venezolana con corazón corporativo. Estamos de vuelta, amigos, en Venezuela Empresarial por Onda, la superestación. Hoy hemos estado conversando acerca del tema de la inflación versus la especulación. Estamos con nuestro segundo invitado ya en línea, el economista Jesús Cacique. Él es el director de Capital Market Finance, profesor de Economía y Finanzas y además es columnista de reconocidos medios venezolanos. ¿Cómo está, Jesús? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación y mi respeto para todos ustedes. Perfecto. Mira, Jesús, hemos estado conversando acerca del tema de la inflación versus especulación y evidentemente, pues bueno, hay mucha tela que cortar al respecto, pero queremos su opinión especializada acerca de, por ejemplo, qué ocurre con las tasas de cambio y cómo opera este tema del dólar paralelo que vemos que pues es una de las principales causas que inciden en este proceso, en esta espiral inflacionaria que tenemos en Venezuela. Sí, bueno, Venezuela ha sido un país de controles, no únicamente con el gobierno actual, sino en otrora hemos tenido controles de cambio. Los controles de cambio a corto plazo es el control de cambio más vetusto de la historia económica de Venezuela. Desde el año 2003, en febrero, se establecieron 2 controles, el control de cambio y el control de precios. El resultado del control de cambio, fuga de capitales, caída de las reservas internacionales y algo que es imposible soslayar, altísimos niveles de corrupción. Y el sinónimo del control de precios, escasez e inflación. Entonces el desiderato en el año 2003 era establecer un control de cambio, carta que le enviamos los economistas a Hugo Chávez, que tenía que establecerse por un periodo de 6 meses, pero parece que bueno, no nos tomaron en cuenta ni en consideración y ya tenemos 12 años con controles que han generado fuertes desequilibrios fiscales y monetarios en Venezuela. Extremadamente difícil en un país manejar un control de cambio con un solo tipo de cambio. Te podrás imaginar, con 3 tipos de cambio y un paralelo, es imposible poder administrar el aparato económico en Venezuela. En enero del presente año nos reunimos 60 economistas por la preocupación que está atravesando el país y por la situación económica. 60 economistas, que es extremadamente difícil reunirnos porque somos personas que viajamos, estamos dedicados a la academia y es un poquito muy difícil podernos reunir 60 académicos. Publicamos un documento, lo suscribimos, le efectuamos una propuesta a Nicolás Maduro que tenía que efectuar una unificación cambiaria. Luego Giordani criticó muy fuerte el documento, pero no con críticas académicas, sino con vejaciones. Y esto es impresionante, que ahora aparece Jorge Giordani efectuando una serie de propuestas y dentro de la propuesta en materia económica está la unificación cambiaria. Bueno, esto yo no lo entiendo, sinceramente. Claro. Que las propuestas de él son las que están establecidas en el documento que publicamos en enero del año 2015. Evidentemente una incidencia importante del tema político sobre el tema económico en Venezuela, y eso quizás refuerza un poco lo que decía nuestro anterior invitado, que conversamos con Darwin Alvarado, también economista, y que decía que bueno, que debe existir una separación de poderes en principio para que pudiese comenzar a ver luces acerca de decisiones un poco más asertivas para controlar un poco este tema y evitar este golpe tan fuerte a la población de esa espiral inflacionaria que evidentemente pues pone por el piso el poder adquisitivo
y evidentemente pone unos niveles inflacionarios que hace inviable incluso el tema del negocio en Venezuela, de las empresas. Sí, tú formulaste una pregunta del tipo de cambio paralelo, ¿verdad? El tipo de cambio se calcula sencillamente el tipo de cambio de peso dólar en Colombia. Ayer cerró el tipo de cambio en 2.857, el tipo de cambio en la frontera con Cúcuta del peso, que es aproximadamente 4,20. Al dividir 2.857, 2.860 aproximadamente, entre 4,20, ahí obtienes el paralelo, ¿no? Entonces, es imposible poder combatir la inflación con estos 4 tipos de cambio. Agentes económicos no están recibiendo divisas. A 6.30 la preferencia para medicamentos y para alimentos. El curvo es... Luego los sectores de la economía que no tienen divisa a 6.30, en teoría deberían de optar a 12,8 a través del mercado del tipo de cambio SICAD. Eso está paralizado. Se efectuó una subasta ex post o luego de 6 meses que no se había efectuado una sola. 350 millones de dólares para el sector automotriz, eso es un saludo a la bandera. Y el CIMADI, que no es un mercado, eso lo tenemos que aclarar en los medios de comunicación. Yo he aclarado en reiteradas oportunidades, porque un mercado está sujeto a la demanda y a la oferta, y esto es increíble, que no taladra los 200 el tipo de cambio del CIMADI. Hay un impacto psicológico que el gobierno publica el CIMADI, algo que está risible, en 199,99. Bueno, ¿qué es esto? O sea, no llegan a 200. Entonces los agentes económicos se desplazan al mercado paralelo y por eso que tú observas un mercado paralelo disparado. A esto le agrega el incremento de la liquidez monetaria. Es impresionante, la liquidez monetaria ha incrementado 80% en un año. Y en el 2015, 40%. ¿Cómo puedes tú controlar la inflación con un gobierno con indisciplina monetaria? Y es tan delicado el tema inflacionario que el Banco Central de Venezuela dejó de publicar cifras. Bueno, pues el Banco Central no publica las cifras ni de la inflación ni del Producto Interno Bruto, pero extraoficialmente te informo la cifra que manejamos los técnicos. La inflación en el año 2014 fue 78,5%, y la inflación en el primer semestre del año 2015 está alrededor de 72,5%. Ya superamos el año 2014. Todo indica que el año 2015 vamos a cerrar con una inflación aproximadamente del 168%. Y si le agregamos el componente electoral, las elecciones de diciembre, que el gobierno va a comenzar con el populismo y abrir las compuertas y a inyectar liquidez, podríamos estar ajustando la inflación a un 188, 190% de inflación para el cierre del año, como la mayor inflación en la historia económica de Venezuela, que ya la batimos, que el récord era en el año 96, de 102,3% en la época de Rafael Caldera. Ya esa inflación va a quedar atrás y vamos a romper este año con todos los récords en materia inflacionaria. Por supuesto, y eso redunda lógicamente en la pérdida del poder adquisitivo. En la pérdida del poder adquisitivo, en el empobrecimiento de la población y por supuesto en el cierre de empresas, que es lo que ha estado ocurriendo. Muchísimas gracias, Jesús Cacique. Estas nuevamente conversando contigo en otro espacio. Rápidamente te informo, hoy salió una publicación de la CEPAL y las cifras son muy lapidarias. La CEPAL estima una caída, una contracción económica del 5,5% y el Fondo Monetario el 7%. O sea que vamos a cerrar en esta inflación económica. La cifra la refuto y yo creo que no vamos a cerrar ni en 5,5 negativo ni en 7 negativo. Creo que debemos estar alrededor de 9,5% al cierre del año, la perfecta combinación de esta inflación económica. Imagínate. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, muy amable por atender un abrazo, que estés muy bien. Gracias. Bueno, amigos, ya pudimos conocer esas variantes económicas en torno a la inflación y es por eso que ahorita vamos a conocer un poquito del marco legal ya para cerrar el programa, acerca de lo que ha repercutido y ha generado un escenario inflacionario en el terreno empresarial. El Ejecutivo Nacional apostó a la ley de precios justos como medida necesaria para el rescate de la economía. Sin embargo, el año pasado Venezuela cerró con una inflación más alta
del 68%, tal como lo estaba conversando ahorita Jesús Cacique, muy por encima de la de Irán, que es del 20%, y la de Bielorrusia, que es el 16%, así que imagínense ustedes. También existe la inflación, que es originada aparte por el sistema cambiario, por factores como costos laborales directos e indirectos, en lo que influye, por ejemplo, la ley de inamovilidad laboral, gastos de seguridad, incremento en las contribuciones para fiscales, entre otras. Para eso vamos a ahondar en el marco legal que impacta la inflación venezolana, y por eso vamos a estar conversando con Gustavo Nieto, de la firma Baker & McKenzie, especialista en Derecho Laboral. Gustavo, bienvenido. Cuéntanos un poco cuál ha sido ese impacto, qué es lo que podemos relacionar en cuanto a esa materia inflacionaria y la especulación con las relaciones personales de las personas que trabajan en las empresas en materia laboral. Mira, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación al programa. Yo creo que esto tenemos que recordar un poco, esto no es la primera vez que nos pasa en Venezuela que tenemos escenarios de alta inflación. Recuerda que por el año, a finales de los años 80 y los años 90 tuvimos inflaciones elevadas, en el año 89 tuvimos 80%, en el año 96 llegamos al 100%, y lo que ocurrió en aquel momento fue que fueron procesos inflacionarios tan intensos y tan rápidos que las convenciones colectivas, los trabajadores, las leyes, no estamos realmente preparados para eso. Uh-huh. En esos casos yo recuerdo perfectamente que en el año 97 se tuvo que adelantar el aumento que estaba programado en muchas convenciones colectivas. Muchas empresas grandes tuvieron necesariamente que dar aumentos por encima de lo que estaba establecido en las convenciones, por encima de lo que estaba programado, para poder garantizarle a sus trabajadores un salario de subsistencia. Peor todavía fue el caso de las grandes inflaciones en América Latina en los años 80. Fíjate que, por ejemplo, para el caso de Brasil, entre el año 72 y 87, tuvimos una inflación de alrededor del 166%, 257% para Argentina, 602% para Bolivia, 3.710% para México, 2.879% para el Perú. Esos eran países en donde se cobraba diariamente 2 veces al día, depositaban en fondos activos líquidos, porque una economía así es inviable, incluyendo las relaciones de trabajo. Así es, así es. Ahora, en Venezuela, fíjate que aprendiendo, en aquel momento de los países del Cono Sur, muchos de ellos tenían indexaciones automáticas establecidas en sus leyes y en sus convenciones colectivas. Uh-huh. Así que a medida que iba incrementándose la inflación, se iba incrementando el salario, y eso parecía que era una medida sana y saludable. Pero eso fueron los elementos que contribuyó y dio combustible más bien a estos espirales inflacionarios que llegaron a estos niveles tan espantosos. Por supuesto. Nosotros aprendimos algo de eso, y en el artículo 91 de la Constitución, aun cuando se establece que los trabajadores tienen un derecho a un salario suficiente que les permita vivir con dignidad y cubrir para él y para su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, se estableció que el Estado garantizaría a los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, ese salario mínimo vital, y que sería ajustado cada año, pero tomando como referencia no la indexación, sino tomando como uno de los valores de referencia el costo de la canasta básica. Imagínate. Fíjate que ni siquiera se refirió directamente a la indexación, y es un poco lo que ha hecho el Ejecutivo Nacional con los incrementos de salario mínimo, porque ese salario vital es precisamente el salario mínimo, que ha venido incrementándose no a la par de la inflación, porque eso sería un elemento que, aunque fuera deseado por muchos sectores, contribuiría también con la elevación de la espiral inflacionaria. Entonces, un nuevo dolor de cabeza para los empresarios, no solamente todo el tema económico de la inflación, sino además el tema que les viene con las contrataciones colectivas, con las discusiones de las convenciones colectivas, en un momento donde los sindicatos evidentemente aspiran y esperan que el orden salarial pueda cubrir realmente lo que reza la Constitución, pues que tu salario dé para que tú puedas cubrir tus necesidades y puedas tener un poder adquisitivo más o menos estable. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en la práctica. Uh-huh. Los trabajadores presionan a sus organizaciones sindicales, con toda razón además, porque es absolutamente natural y entendible que los trabajadores aspiren a unos incrementos salariales que le devuelva su poder adquisitivo que le está siendo arrebatado por la inflación. Uh-huh. Pero por el otro lado, tienes a las empresas atravesando una de las más importantes crisis, que por ejemplo en el caso particular de el eje industrial, La Victoria, Maracay, Valencia, Carabobo, Aragua, están atravesando uno de sus peores momentos. Porque en unas circunstancias en las cuales tu producción está seriamente comprometida por falta de divisas, por falta de materia prima,
El Parque Industrial de Carabobo debe estar, de acuerdo con las estadísticas, trabajando alrededor del 40% de su capacidad. Muchas empresas en mucho menos van a ser materialmente incapaces de satisfacer las aspiraciones están presentando los trabajadores y las organizaciones sindicales en estos proyectos de convención colectiva. Además porque están sujetos a otras normativas legales como la inmovilidad laboral y la ley de precios justos y una serie de normativas legales que evidentemente también causan una presión importante acerca de su productividad. Por supuesto, porque si tú tienes un descenso en tu productividad por todos estos factores y tú pudieras de alguna forma aliviar tu nómina, podrías a la nómina que garantice la subsistencia, la existencia de la fuente de empleo, procurarle una mejora en sus condiciones de trabajo. Pero estás de alguna forma limitado por todas partes. Tienes la inamovilidad que no te permite los despidos. Ahora estás incorporando personales con las providencias administrativas de la tercerización. Sigues manteniendo los serios problemas en materias primas, en divisas. Sigues teniendo serios problemas de productividad. Tienes el problema de la inamovilidad. Y todo eso te va agravando la situación y te va haciendo cada vez más cuesta arriba que el sector empresarial pueda dar cumplimiento a las expectativas de los trabajadores. Así es, lamentablemente un embudo para las empresas y para las organizaciones productivas del país. Muchísimas gracias, Gustavo, de verdad, por estas luces legales. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Ya vamos a dedicarnos este último minuto a anunciar, como siempre, nuestra agenda empresarial. Este domingo 2 de agosto se va a desarrollar la conferencia Vender con Humor. Eso va a estar a cargo de Wilmer Ramírez y Luis Cones en el Hotel Marriott en Caracas a partir de las 5 de la tarde. El jueves 6 de agosto se va a dictar el taller de medición de riesgo en la planificación financiera, bien interesante, en Caracas. La información la pueden conseguir a través del teléfono 0212-267-5708. Y el miércoles 12 de agosto en Valencia se va a dictar el seminario Cómo invertir y hacer negocios en República Dominicana, mientras que el 13 de agosto se llevará a cabo ese mismo evento en Maracaibo. Los conferencistas serán Simón Planas y Camilo Riera. Más información la pueden conseguir a través del 0212-266-6964. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La invitación es para el próximo sábado por Onda, la Superestación 100.9 FM. En la gerencia de producción, Salvador Puglisi. En los controles, Salvador Morales Maracucho. Boris Ruiz Pirulo. Musicalización, Raúl Barrios. Edición y montaje, José Navas y Julio Escalona. El Instagram, Onda Valencia. Y muchísimas gracias a la producción de Francis Mota. Y los invitamos el próximo sábado a la misma hora que nos acompañen en Venezuela Empresarial.